Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta tarde para que podamos ser edificados con el estudio de la Biblia. Vamos a profundizar en ella, vamos a tener una clase sólida. Tenemos, hermanos, que conocer perfectamente la Biblia. Así que el objetivo de estas clases es para que podamos crecer en conocimiento y podamos defender la sana doctrina. Así que, hermanos, para iniciar queremos orar viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder conocer tu palabra en esta sociedad de jóvenes. Te pedimos, Señor, que nos des inteligencia, sabiduría, conocimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a los jóvenes y bendice a aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Leamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a profundizar en la Biblia. Recordemos, hermanos, que el don que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos profundizar en la Biblia y descifrar los misterios que cuando se lee a simple vista no se pueden discernir a menos que profundicemos en el texto bíblico. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma hebreo, el texto dice así: Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra. O sea que en el idioma hebreo el nombre de Dios aparece de primero. El nombre hebreo de Dios es Elohim. El Elohim creó en el principio los cielos y la tierra. La palabra Génesis significa principio. En el hebreo es Bereshit. Pero noten qué interesante cómo sigue diciendo el texto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios tenía dos problemas con la tierra. Estaba desordenada y vacía. La pregunta del millón es: ¿quién desordenó la tierra? Dice que antes de que Dios la ordenara, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Entonces, ¿quién la había desordenado? Nadie, porque no había habitantes todavía. Recordemos de que la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Si Dios ordenó la tierra, ¿quién la había desordenado? Ese es uno de los misterios que la Biblia encierra, que no podemos ir más allá de lo que no está revelado. Pero dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La pregunta es: ¿en qué día Dios creó la luna y el sol? Fue en el cuarto día.
Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Ahí dice que Dios creó las grandes lumbreras, una para que enseñoreara en la noche y otra en el día. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, que se refiere al sol y a la luna. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, lo que hace un día es la tarde y la mañana. Lo que viene primero en el día es la tarde y la mañana. Y eso lo define el sol y la luna. Cuando se oculta el sol, está iniciando el siguiente día. Por ejemplo, estamos aún en sábado. Cuando se ponga el sol, ¿qué día va a empezar? El primer día de la semana. Porque lo que viene primero es la tarde y después el día. Una tarde y una mañana hacen un día. En el idioma hebreo es un yom, un día. Pero ahora viene lo interesante. Pongan atención y concéntrense. Si el sol fue creado el cuarto día, ¿qué astro o qué es lo que definió los 3 días anteriores al cuarto? Si el sol no existía aún. Algunos dicen de que el sol ya existía y vino a aparecer en el cuarto día. Algunas interpretaciones hacen esa interpretación, algunos teólogos sugieren eso, de que el sol ya estaba allí y que simplemente Dios lo hizo a aparecer el cuarto día. Pero cualquiera que sea el punto de vista o la interpretación de la creación o la aparición del sol y la luna en el cuarto día, el misterio que encierra aquí el Génesis es qué astros o cómo se definieron los 3 días anteriores al cuarto. Porque noten cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o sea, el primer día. Pero la pregunta es, ¿cómo se supo la tarde y la mañana? ¿Cómo se definió la tarde y la mañana? Porque vimos de que lo que define los días es la puesta del sol. Pero si el sol no existía en los primeros 3 días, ¿cómo es que la tarde y la mañana llegó a ser del primer día? ¿Y cómo la tarde y la mañana llegó a ser del segundo día y del tercer día? Si el sol no existía aún. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cuántos están siguiendo lo que estoy explicando? ¿Qué tipo de luz es que definió la tarde y la mañana? Porque estamos notando que la Biblia dice que fue la tarde y la mañana un día, un yom. Este es uno de los misterios que la Biblia encierra. ¿Cómo hizo Dios para definir los primeros 3 días? Fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo día, el tercero. Saben que solamente hay una explicación lógica y sensata para explicar esto. Y es de que lo que definió estos primeros 3 días fue la gloria de Dios, la luz de Dios.
¿Me doy a entender? Dice el texto así, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta luz no puede ser luz del sol, porque el sol vino a aparecer o a existir, ¿cuándo? En el cuarto día. ¿Me estoy dando a explicar, hermana? Esta luz que definió los primeros 3 días tuvo que haber sido ¿cuál luz? ¿Cuál luz, hermanos? La gloria de Dios. Dice el texto, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Voy despacio, hermanos, para que me puedan comprender, porque necesito que ustedes se puedan concentrar. Noten lo que dice el apóstol Juan, hablando de Cristo. 1 Juan 1:5. 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea que la luz que definió los primeros 3 días de la creación, ¿cuál luz era? La luz de Dios, la gloria de Dios. Por lo tanto, en la Biblia encontramos de que los 7 días de la semana contienen una tarde y una mañana. La pregunta es, cuando nos vamos al sábado como 7º día de la semana, no se menciona que tenga tarde y mañana, solo dice que Dios reposó, pero no dice y fue la tarde y la mañana el 7º día. Esa terminología Dios solamente la dice hasta que llega al 6º día. Noten cómo dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. ¿Están conmigo? Pero cuando nos vamos al 7º día, que es el sábado, no dice fue la tarde y la mañana el 7º día. Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo es que fueron acabados? Según el contexto, el 6º día. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, el versículo 1 del capítulo 2 es parte del o seguimiento del versículo 31 del capítulo 1. Porque Dios terminó de crear el 6º día. Pero cuando llegamos al 7º día, vemos algo misterioso. Génesis capítulo 2, versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Aquí vemos una aparente contradicción. ¿Cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el séptimo? Según lo que estamos estudiando, si ustedes me están siguiendo en la clase, están entendiendo lo que estamos hablando. Según lo que estamos estudiando acá, ¿cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el séptimo? El texto dice, y acabó Dios en el día séptimo. Por eso es que les estoy diciendo que lean el texto bíblico conmigo, no se distraigan. Dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron pues acabados. ¿Cuándo fueron acabados? El sexto día. Pero ahora se vuelve a repetir, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el séptimo? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿En los 2 días? Sí, porque terminó en el sexto y también terminó en el séptimo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, pero yo no estoy diciendo qué día reposó. Yo estoy diciendo cuándo es que Dios acabó de crear. Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuándo es que Dios terminó de crear? ¿El sexto día o el séptimo? Fue en los 2 días. Sí. Les voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Me gusta poner este ejemplo porque yo soy pintor. Los pintores, los artistas, nosotros saben de que para hacer un lienzo, una obra de arte, hay un procedimiento. No es que simplemente voy a agarrar algo y voy a empezar a dibujar a lo loco. Cuando se trata de un lienzo de tela, se prepara, se le echa ahí algunos pigmentos mezclados con miel de abeja para que dure por lo menos de 400 a 500 años. Los pintores, cuando terminan una obra de arte, ¿qué es lo que le ponen al final? Por ejemplo, si yo hago una pintura hermosa, por ejemplo, ustedes están viendo aquí detrás de mí, hay una pintura del santuario. Supongamos que ustedes vienen la primera vez aquí a la iglesia de la Esperanza y empiezan a decir, por ejemplo, una hermana hoy en la mañana me dijo, venga hermano, me dice, lo felicito. ¿Por qué, hermana? Le digo, me gustó su pintura. Pero ¿quién le dijo? Ahí vi su nombre. ¿Qué pasara si esa pintura no tuviera mi nombre en la esquina? ¿Qué dijeran? A saber quién hizo esa pintura. Supongamos de que yo voy a una galería. ¿Saben qué son las galerías donde se exponen las obras de arte? Y a mí me gusta un cuadro y quiero comprarlo, pero yo no sé quién lo pintó. Pero cuando yo me dirijo a la firma, ¿qué es lo que identifica la firma? ¿Quién lo qué? ¿Quién lo pintó? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es más importante, el cuadro o la firma? ¿Qué dicen ustedes? Pero noten la pregunta. Yo siempre les digo, hermano, concéntrense. Cuando el hermano Rafael Díaz haga una pregunta, concéntrense y analicen cómo hizo él la pregunta. Yo no dije cuál de las dos cosas es importante, yo dije cuál de las dos cosas es más importante. Es el autor. Porque puede haber alguien que copie ese dibujo y lo haga idéntico, pero no va a valer nada. ¿Vale por qué? Por el actor, que es el original. Saben de que en el arte es bien extraño cómo trabaja el arte. Por eso es que les digo a los hermanos, los que tienen
los que tienen una pintura mía, cuídenla. Los que tienen una pintura mía, cuídenla. ¿Saben por qué, hermano? Pongan atención a lo que les voy a decir, no se distraigan. Saben que en el arte hay cosas muy extrañas. Saben de cuando los pintores están vivos, las pinturas no se valoran. ¿Saben cuándo llegan a valorarse las pinturas? Cuando el artista muere. ¿Saben de que estaba estudiando la historia de Picasso? Pinturas que son horribles, horribles las pinturas de Picasso, pero son las más millonarias que nadie puede comprarlas en el mundo. No hay dinero suficiente para comprarlas. Pero cuando estaba él vivo, nadie se las valoraba. Hoy, cuando se murió, las pinturas más caras del mundo, las de Picasso. Así que cuando yo me muera, hermanos, esas pinturas que los hermanos han comprado van a valer mucho, así que guárdenlas. Sí, hermano. Volvamos al tema. ¿Quién es más importante en la creación? ¿La creación o el creador? ¿Quién es más importante? El creador. O sea que el sábado es como la firma que identifica que Dios es el autor de la creación. En ese sentido, Dios acabó en el séptimo día. Pero técnicamente fue en el sexto día que Dios terminó de crear. El hombre fue la corona de la creación. La pregunta es, ¿por qué el séptimo día no tiene tarde y mañana como los 6 días anteriores? ¿Por qué no se dice y fue la tarde y la mañana el séptimo día? ¿Por qué? El libro de Hebreos nos da un pincelazo. El libro de Hebreos capítulo 4 nos da un pincelazo que nos va a ayudar a comprender este punto. Hebreos 4, versículo 4 y 5. ¿Saben, hermanos, que el primer sábado de la creación, ¿quién lo está reposando? ¿Adán y Eva? No. Fue Dios que lo está reposando. El primer sábado de la creación, quien lo reposó fue Dios. Ahí dice el texto. Y reposó Dios en el séptimo día. Pero cuando vamos nosotros al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 4 al 5, vemos algo interesante. Noten cómo el autor del libro de Hebreos se refiere al sábado, al séptimo día. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Quién reposó? Dios. No es el hombre. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, y esto solamente los adventistas del séptimo día podemos responder esta pregunta. Para los protestantes pareciera confuso, pero los adventistas tenemos luz respecto a este tema. ¿Saben, hermanos, que el primer sábado de la creación es Dios que lo está reposando? Porque el ente activo, el personaje central de la semana de la creación es Dios creando. Y es Dios reposando en el primer sábado. ¿Cuál sábado es el que vino a reposar a Adán y Eva? El segundo. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva el primer sábado? Porque ya habían sido creados. Porque Dios creó a Adán y Eva en el sexto día. Por eso es que la marca de la bestia es número de hombre, porque el sexto día, el 6 tiene que ver con hombre. ¿Qué hizo Adán y Eva en el primer día, sábado? ¿Qué hizo? El Espíritu
espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en el tema la creación, dice que Adán y Eva observaron a Dios cómo reposaba en ese sábado. Lo observaron. Y dice, siguiendo el ejemplo de su creador, nosotros, la santa pareja, iba a guardar el sábado siguiendo el ejemplo de su creador. O sea que yo me imagino que Adán y Eva se sentaron en algún lugar ahí en el jardín del Edén y observaron todo el día cómo Dios lo reposaba. Y saben cómo Dios reposó en sábado. Hay una palabra que en el hebreo se usa, que es cuando alguien está reposando, pero está haciendo algo que le causa felicidad. Por ejemplo, quiero que se concentren, hermanos. Voy a ir despacio para que entiendan. Ojalá, hermanos, que ustedes aprecien esta clase de información. Es terrible ver, hermanos, que no se les queda nada. Escuchen. Adán y Eva observaron a Dios reposar en sábado. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo lo reposó Dios ese día? En el idioma hebreo hay dos palabras para reposar. Vámonos a Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En el 7º día, ¿qué es lo que hizo Dios? Cesó y reposó. ¿Qué es cesar y qué es reposar? Dice acá que Dios hizo 2 cosas en el 7º día. Cesó y reposó. ¿Qué es cesar y qué es reposar? Recuerden de que Adán y Eva están observando a Dios cómo se reposa. Pero ahora Moisés dice que Dios en el 7º día cesó y reposó. Cuando lo vamos al idioma hebreo, estas palabras son distintas. Cesar, acá, en este texto, es del hebreo Shabbat, que significa reposar. O sea, dejar de estar haciendo algo, estar haciendo algo y dejar de hacerlo, eso es reposar. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá dice, y cesó y reposó. O sea, aparte de dejar de hacer algo, lo reposó. ¿Qué es reposar acá? Aquí se usa una palabra hebrea distinta a Shabbat. Shabbat es reposar. En Génesis capítulo 2, versículo 2. Pero acá se usa otra palabra que en el hebreo se pronuncia nafash. O sea que Dios shabbatizó y nafash. ¿Qué es nafash? Busqué en el diccionario Strong esta palabra nafash. Es interesante lo que dice. Aquí tengo el diccionario Strong. El diccionario Strong, noten cómo traduce esta palabra reposar, que es nafash. Dice, raíz primaria, respirar paz, ser soplado, y dice sobre, figurativamente refrescado, como una corriente de aire.
Noten qué extraño esto. Dice que nafais significa respirar, refrescado como una corriente de aire. Muy extraño. ¿Por qué Moisés está usando aquí Shabbat y nafais? Cesó, terminó, pero también hizo en el sábado nafais. ¿Qué es nafais? Respirar y refrescado. ¿Saben que esta palabra, refrescado como una corriente de aire, es cuando usted, por ejemplo, un ejemplo, cuando usted está cansado y se toma un refresco o un vaso de agua, ¿qué satisfacción siente? Bueno, yo algunas veces, de tan bien que me cae el sorbo de agua, le hago así. ¿Están conmigo? Esta expresión es nafais. O sea que Dios, aparte de cesar en sábado, se refrescó, sintió una gran satisfacción ver que todo lo que había hecho era bueno, que en gran manera. Shabbat y nafais, cesó y se refrescó. Noten que ninguno de los dos verbos significa irse a dormir. Y en este punto muchos adventistas hemos caído en el engaño de Satanás. Creemos de que solamente porque dice mañana es el día de reposo significa que vamos a amanecer, ¿qué? Durmiendo. Estamos plenamente equivocados, hermanos. El sábado no es para dormir. La palabra reposar no tiene esa connotación de irse a dormir. La palabra reposar y nafais tiene otra connotación. Significa dejar de hacer algo. Cesar. Saben, hermanos, de que muchas veces nosotros no guardamos el sábado como Dios demanda en su palabra. Bíblicamente, ¿a qué horas termina el Shabbat? A la puesta del sol. La pregunta es, ¿por qué muchos adventistas del séptimo día vienen solamente el culto en la mañana, unas cuantas horas? ¿Qué hacen durante la tarde? ¿Cree usted de qué se guarda el sábado? ¿Es guardar el sábado venir a la iglesia a dormir? Yo les digo a los hermanos, no hagan ese gran sacrificio, hermanos. Eso es muy duro, estar dormido todo enucado en una silla. Tráiganse la hamaca aquí al templo. O tráiganse la cama. Porque, hermano, eso, dormir sentado. Mire, yo me he quedado dormido en los velorios, aquí me duele la nuca. Un gran sacrificio. ¿Por qué hemos entendido mal el concepto de reposar? Reposar no significa venirse a dormir o quedarse durmiendo en la casa. Fíjense, hermano, que nosotros algunas veces somos tan, ¿qué palabras podemos usar así? Somos tan hipócritas, que cuando decimos vamos a guardar el sábado, vamos a ir a la iglesia el sábado, mañana es el día santo de Dios, amanecemos durmiendo y venimos apareciendo a la hora del culto. Y como que si fuéramos el presidente de la nación, que empezamos a saludar a todos a la hora del culto, distrayendo a los hermanos. ¿Cuántos han notado ustedes eso? Que llegan tarde y empiezan a saludar a todos los hermanos a la hora del culto. Distraen a la hermandad y distraen al predicador. Si usted viene tarde, dice el Espíritu de Profecía, que entre en silencio y siéntense en la banca, no haga ruido.
Pero ¿verdad que no se hace eso? Como que si fuéramos carroza, venimos tirando dulce, ya cuando venimos entrando, hermanos. Dios le bendiga, le dan la mano a otro, le dan besos y abrazos a otro, un solo desorden, hermano. O sea que, ¿saben? Y muchas veces por ignorancia hacemos eso, pero el Espíritu de Profecía condena eso. Dice que si por casualidad llegamos tarde, dice que entremos en silencio y nos sentemos en la banca, para no desconcentrar a la hermandad y al predicador si está predicando. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, notamos perfectamente bien de que el sábado para el verdadero pueblo de Dios debe ser un día de delicia, de deleite. ¿Qué significa, hermanos, deleitarnos? Por ejemplo, hoy el hermano Romy me invitó a un plato de comida, estaba sabrosísimo. O sea, que es un deleite comerse un plato de comida, ¿sí o no? Hoy fui a Guatemala, la semana pasada anduve en Guatemala, y les di a los hermanos, los hermanos me preguntan, hermano, ¿cuál es su comida favorita? La sopa de frijoles y me le echa cebolla, le dije. Sí, me gusta. Eso me gusta, pues. O sea, lo que a uno le gusta, ¿cómo se siente, hermano? Satisfacción. ¿Sí? Eso significa delicia. Pero imaginémonos, hermanos, nosotros estamos desesperados porque el sábado termine. Desesperados, hermano, porque el sábado termine. Saben, hermanos, que nosotros como adventistas no estamos guardando el sábado correctamente. Damos mucho que desear. Si se nos pusiera una lupa o un detector, nosotros no estamos guardando el sábado bíblicamente como Dios dice en su palabra. No lo estamos guardando. Ahora, yo les hice una pregunta, hermanos, que aún no le hemos contestado. ¿Por qué el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana como los días anteriores? No dice. No dice fue la tarde y la mañana el séptimo día. La pregunta, ¿por qué razón? El libro de Hebreos nos dice por qué razón. Hebreos 4, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 4, versículo 4 y 5. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Quién reposó? No fue Adán, no fue Eva, porque vimos, y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía, que el segundo sábado es que Adán y Eva empezaron a reposar. El primero solamente observaron a Dios como lo reposaba. Por eso es que tanto Génesis como el escritor de Hebreo dicen: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, porque es Dios que está reposando. El sábado es reposo de quién, hermano. ¿De quién, hermano? Reposo de Dios. Saben de que los protestantes y católicos indoctos de la Escritura, ¿saben cómo le llaman al sábado? Sábado de los judíos y sábado de Moisés. Pero ¿el sábado de quién es? De Dios. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora noten el versículo 5. Y otra vez aquí, ¿qué dice? No entrarán, ¿qué? En mi reposo. ¿Reposo de quién? O sea que el primer sábado es reposo de quién. Hermano, ¿está conmigo? El primer sábado es reposo de quién. De Dios. ¿Quién está reposando? Dios. Ahora la pregunta es: cuando los hijos de Dios guardan el sábado, ¿reposan en cuál reposo? No, sigan el hilo. Cuando los hijos de Dios guardan el sábado, ¿reposan en cuál reposo? En el reposo de Dios. Noten cómo dice Hebreos 4:9.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En el griego esta palabra es sabatísimo. Se puede traducir como descanso sabático o reposo sabático. Algunas versiones de Biblia mejor apegadas al griego traducen correctamente el texto. Queda un sabatísimo o un reposo para el verdadero pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su... ¿Está conmigo, hermano? Nosotros en este momento estamos reposando. ¿En cuál reposo? En el reposo de Dios. O sea, cuando nosotros reposamos en sábado, entramos al reposo de Dios. ¿Están conmigo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, noten el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En el reposo de Dios, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La pregunta es, que no la hemos contestado: ¿por qué el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana? Si ustedes han leído las citas que hemos leído, van a poder comprender por qué. ¿Y saben por qué? Porque aún Dios sigue ¿qué? Reposando. Dios está reposando aún. Usted me va a decir ¿por qué? Después de esta creación, dígame si Dios ha vuelto a crear algo. No. Entonces Dios sigue reposando. ¿Sí? Por eso es que el primer sábado de la creación no tiene tarde y mañana, porque Dios aún sigue reposando, no ha terminado de reposar. ¿Tiene sentido lo que digo? Dios ya no ha vuelto a crear nada. Dios sigue aún reposando. Por eso es que el texto dice reposo de Dios. Entremos en su reposo, porque Dios sigue ¿qué? Reposando. O dígame usted si Dios ha vuelto a crear algo después de la creación. Dígame usted algo que Dios haya creado. Una vez un hermano diciendo, Dios creó las ranas, no existían, las creó en Egipto. Eso es contradictorio. No hay base bíblica para eso. Porque toda la creación fue terminada y acabó Dios en el séptimo día. Terminó. ¿Saben que esto lo corrobora el espíritu de profecía, hermanos? Agarren esta información. El espíritu de profecía dice, comentando sobre Job 38:7, donde dice que las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijaron cuando Dios estaba creando esta tierra. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Dice el espíritu de profecía de que se refiere a los ángeles y a los habitantes de los mundos no caídos. O sea que los habitantes de los mundos no caídos observaron a Dios crear ¿cuál planeta? La Tierra. ¿Están conmigo, hermano? O sea, el último planeta que Dios creó en el universo fue el planeta Tierra. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Aquí les va la otra pregunta. Adán y Eva, hablemos solamente de Adán. Adán vio a Dios crear. ¿Adán vio con sus propios ojos a Dios crear? No. ¿Por qué? Porque Adán, ¿cuándo fue creado? En el sexto día. O sea que Adán no vio a Dios crear nada. Otra pregunta. ¿Adán vio su propia creación cuando Dios lo creó a él? ¿Vio a Adán? ¿Por qué? Es lógico, es absurda la pregunta, porque Adán no existía aún. ¿Cómo lo iba a ver? Otra pregunta. ¿Adán vio cuando Dios le creó a Eva?
¿Vio? ¿Por qué? Porque lo durmió. O sea que Adán no vio a Dios crear nada. Ni los árboles, ni las bestias, ni los animales, ni su propia creación, ni a su propia mujer, no vio crearlo. ¿Cómo es que entonces Adán debía reconocer a Dios como creador? Por la fe, obedeciendo una señal. ¿Y cuál era? No comer de cuál fruto, del bien y el mal. La señal de lealtad de que Dios es nuestro creador, ¿cuál es hoy? ¿Cómo demostramos de que Dios es nuestro creador y que nosotros somos su criatura? ¿Cómo se demuestra hoy? Guardando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El sábado identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. O sea, cuando guardamos el sábado, entramos al reposo de Dios. Interesante, hermanos, muy interesante. Dios ya no ha vuelto a crear nada. Por lo tanto, Dios sigue reposando. Por eso es que el libro de Hebreos dice, entremos en su reposo. El sábado es reposo de Dios. Y cuando nosotros reposamos en sábado, nos unimos junto con Dios a su reposo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora profundicemos un poco más. ¿Cuánto me queda, hermano? Me faltan 3 horas. ¿Cuánto me queda? Ahora, agarren esta información. ¿Ya se fueron o no? ¿O están aquí todavía? ¿Ya se fueron o están aquí todavía? Seguimos. ¿Qué es lo que define la tarde y la mañana? El sol y la luna. ¿Estamos de acuerdo? Fue la tarde y la mañana, el primer día, segundo día, tercer día, hasta llegar al sexto. Pero ahora vamos a ver algo interesante, que en Apocalipsis se presenta un versículo misterioso. Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 21, 23 dice así. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Ya vamos a terminar, hermanos. Quiero explicarles este texto bíblico porque los católicos y los protestantes indoctos de la Escritura manipulan esta cita para decir de que en el cielo no habrán días. Los días van a desaparecer. Porque según la Biblia, nosotros hemos creído, los adventistas, que en la tierra nueva, ¿qué día se va a guardar? El sábado. ¿Y en el cielo? ¿Qué día se va a guardar en el cielo? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Cuánto tiempo estaremos en el cielo? 1000 años. Yo les hago una pregunta. ¿1000 años es un periodo de tiempo? ¿Sí o no? ¿Es un número redondo, 1000 años? Ahora, ¿cuántos sábados hay en 1000 años? Alguien me dijo, hermano, en el cielo no va a haber tiempo. Discúlpeme, le dije yo. Para Dios no hay tiempo, pero para nosotros sí. ¿Quiénes son los que van a estar en el cielo 1000 años? Los redimidos. ¿Estamos de acuerdo? 1000 años. Pregunto, ¿en 1000 años cuántos sábados hay? Hace unos días expliqué eso. ¿Cuánto me dijo, hermana? En 1000 años, ¿cuántos sábados hay? Ajá, pero son miles de sábados. Ajá, 48,000. Imaginémoslo, hermanos, 48,000 sábados. Semana y sábado, porque cada semana tiene un sábado. Hermanos, saben de que tiene sentido decir de que durante los 1000 años vamos a guardar el sábado. Otros dicen vamos a guardar todos los días, también tiene sentido. Pero el sábado es un día santo y especial.
Eso lo corrobora Elena de White, donde dice que junto con los redimidos y junto con los ángeles vamos a guardar por la eternidad el sábado. Un énfasis a que los ángeles también guardan el sábado. Eso hemos sostenido siempre los adventistas, de que el sábado es eterno porque está en el centro de la ley de Dios y la ley de Dios es eterna. Pero el texto que se usa para demostrar de que en el cielo no va a haber día ni noche es este, Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 21, 23 dice: y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Hermanos, ¿ustedes conocen correctamente el español? ¿Qué dice el texto? El texto no dice no habrá sol y luna. El texto dice y la ciudad no tiene ¿qué? Necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿De qué está hablando? De la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿Por qué la ciudad no tiene necesidad? No dice que no habrá. En la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué no hay necesidad? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuál es el significado correcto de este texto? Les explico para que podamos comprender. ¿Cuántos creen de que la luz de la luna es derivada? ¿De dónde proviene la luz de la luna? Del sol. ¿Quién es la lumbrera mayor? El sol, eso lo dice Génesis. ¿Y la lumbrera menor? La luna. ¿Cuál luz es más potente? ¿La del sol o de la luna? La del sol. Un ejemplo, salimos a mediodía, bueno, que algunas veces se ve la luna a mediodía en punto, pero ¿por qué es tan difícil poder ver la luna a mediodía? ¿Por qué? ¿Ustedes creen, hermano, que se puede ver al sol directamente así como ver ese foco? ¿Qué pasa si lo vemos al sol directamente? La pupila de los va a quemar. Terrible. ¿Por qué no podemos ver la luna a mediodía? A las 12 del meridiano. ¿Por qué no la podemos ver? Porque la luz del sol la opaca. Porque la luz del sol es más potente. Ahora, comprenden lo que les voy a decir. Si ponemos la gloria de Dios acá y la luz del sol y la luna, ¿cuál es más potente? ¿La gloria de Dios o la luz del sol y la luna? ¿Entienden? O sea que los astros ahí están, pero no se pueden ver. Juan no los vio. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, ¿los qué? Los opaca. ¿Para qué va a brillar el sol y la luna en la ciudad? ¿Para qué? Si ahí está la gloria de Dios que alumbra. Ahora, dice el texto, en la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. No tiene necesidad, ¿por qué, hermano? Porque está la gloria de Dios que es más potente. O sea, el texto no está diciendo que no habrá sol y luna. ¿Sabe, hermano, que según la Biblia el ciclo semanal se va a mantener en la tierra nueva? ¿Por qué tenemos una semana 7 días, hermano? Porque es de origen divino. Noten que la ciencia puede darme una explicación. ¿Por qué tenemos un año? Puede decir, bueno, es lo que la tierra da vuelta alrededor del sol durante 365 días al año y unas horas más. O sea que el año se puede justificar con el sol. ¿Y los meses con qué? Con la luna.
Por eso es que los israelitas celebraban en el desierto los novilunios, los cabos de mes, porque la luna está asociada con los meses, con los cabos de mes. Pero dígame usted, ¿qué astro está asociado con la semana? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Dígame, ¿qué astro está asociado con una semana de 7 días? No hay ninguna explicación científica que pueda demostrar por qué tenemos una semana de 7 días. ¿Estamos de acuerdo? La única explicación bíblica del por qué tenemos una semana de 7 días es porque Dios la creó. ¿Saben de que en la tierra nueva se va a mantener el ciclo semanal de 7 días? Según la Biblia, ¿qué es lo que harán las plagas con esta tierra? Según la Biblia, las plagas, ¿qué es lo que harán con esta tierra? La van a destruir. Y según Isaías 24, ¿cómo quedará la tierra? Dice que quedará como un gran abismo. O sea que las plagas van a hacer que esta tierra sea revertida y vuelva al estado que, como estaba al principio, desordenada y vacía. Si Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿en cuántos días lo va a hacer? Noten que aunque el texto no lo diga, pero lo infiere. ¿Sabe qué es inferir? Es deducir. Inferir significa deducir. Se infiere que Dios se va a tardar otra vez 7 días en crear esta tierra, la tierra nueva. ¿Cómo lo demostramos? Según Isaías 66, 22 al 23, dice que los redimidos vendrán a adorar a Dios ¿cada cuánto? De mes en mes y de día sábado en día sábado. Pero ahora, noten lo interesante, hermanos, pongan atención. Allá, Adán y Eva no vio a Dios crear nada. Pero saben de que en la nueva creación va a ser diferente. Los redimidos van a ver a Dios ¿qué? ¿Cuántos saben ustedes eso? ¿Va que no lo sabían? Los redimidos van a ver a Dios ¿qué? Crear los cielos nuevos y la nueva ¿qué? Tierra. Ahora, esta referencia de Apocalipsis 21, 23, ¿sabe de dónde viene? Viene de Isaías 24, versículo 23. La referencia que encontramos en Apocalipsis 21, 23 proviene de Isaías 24, 23. Lean como dice Isaías 24, 23, dice: la luna se avergonzará. ¿Qué significa esta palabra, hermano, avergonzarse? Opacarse. Y el sol se confundirá. No es que va a desaparecer, el sol no puede desaparecer, porque entonces, ¿cómo va a sobrevivir la vegetación en la tierra nueva? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, delante de sus ancianos, sea glorioso. Noten esta otra cita, Isaías 60, versículo 19 al 30. Isaías 60, versículo 19 al 30 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te servirá por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. O sea, es evidente, hermanos, que en la tierra nueva sí habrá sol y luna. Donde no tendrá necesidad, ¿dónde será? En la nueva Jerusalén, porque Dios alumbra la ciudad santa. ¿Saben de que el trono de Dios va a estar dónde? En el centro, en medio de la nueva Jerusalén. ¿Saben que es misterioso? Pero la Biblia enseña eso, de que en medio de la nueva Jerusalén viene también el árbol de ¿qué? De la vida.
¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En Génesis 2:9, en medio del huerto del Edén, en medio. Porque el trono de Dios va a ser en medio de la Nueva Jerusalén. Y dice Juan, y no vi templo, porque el templo es el Señor. Ahora, es importante entender, hermanos, que el templo de Dios no va a estar dentro de la Jerusalén. Elena de Juan, en el libro Primero Escritos, dice que el templo, ella lo pudo ver, fuera de la Nueva Jerusalén va a estar el santuario. Interesante, hermano. Nosotros los adventistas tenemos más luz cuando leemos el espíritu de profecía, ¿va? El templo de Dios no está, el santuario no está en la Jerusalén, sino que está fuera de la ciudad. Hermanos, hay mucho que estudiar, pero yo creo que ha bastado con esto. Espero que hayan aprendido. Explicamos por qué el sábado no tiene tarde y mañana. Es porque Dios sigue reposando. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que cada día podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios me lo bendiga.